La paz de Dios, hermanos. El día de hoy vamos a comenzar con la tercera cápsula de nuestro cuarto punto doctrinal, la santificación, una parte integrante de la experiencia de la salvación. Es indispensable para ver a Dios y vivir eternamente con Él. Nuestra base bíblica se encuentra en Levítico 19:2. Hemos hablado de la santificación, cómo es que la adquirimos, cuántos tipos de santificación hay y bueno, ahora vamos a hablar de la santidad en la vida familiar. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. La mayor parte del tiempo pasamos cerca de los seres que amamos y ellos son nuestra familia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de practicar la santidad en el ambiente familiar y en el ambiente matrimonial. Bien. La santidad ha de manifestarse en la vida matrimonial y familiar. Todos los que estamos escuchando esta cápsula pertenecemos sin duda alguna a una familia que puede estar integrada por mamá, papá e hijos, o una familia más grande que puede incluir los abuelos o los tíos. Las familias son creadas por nuestro Dios y tienen un propósito, y ese propósito es agradar a Dios. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca del comportamiento que debe haber en el núcleo familiar. ¿Qué comportamiento debe haber entre los miembros de este núcleo tan importante que es la familia? Y para ello vamos a iniciar con el varón. El varón debe mostrarse lleno de amor y buen trato para con su esposa y para con sus hijos, siendo moderado y correcto en todos los actos de su vida. En todos los actos de su vida implica en el trato, implica en la honestidad, implica el ser sincero, el ser respetuoso, el tratar de manera adecuada a todos los que integran su entorno familiar. La Biblia nos dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versos 3 al 5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. La palabra de Dios hoy nos recuerda que es importante permanecer fiel al Señor y fiel a la esposa, y amando a los hijos y siendo moderado y correcto en todo. Si el papá grita, no hay moderación. Si el papá maltrata a los miembros de la familia, no hay moderación y sobre todo no está siendo ni fiel, ni santo, ni dándole honor a los miembros de su familia. Pero la palabra de Dios también habla a las esposas. La mujer prudente debe ser en su vida matrimonial y familiar, siendo sujeta a su marido, amándole como también a sus hijos. Algo que es importante es que la palabra de Dios nos dice que siendo sujeta a su marido. ¿Por qué? Hace el comparativo de que la cabeza es Cristo y la cabeza del hogar es el varón. Entonces, es deber de la esposa ser sujeta en obediencia a Dios, amando a su esposo, respetándole y también amando a sus hijos. Dice la palabra de Dios en Tito 2, del 4 al 5, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nos dice cuáles son las características de la mujer que agrada a Dios y que busca la santidad, sobre todo haciendo énfasis en que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, el testimonio es importante para practicar la santidad. Pero también, así como la palabra de Dios habla a los esposos, a las esposas, habla a los hijos. Dice la palabra del Señor que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres porque esto es justo. Efesios 6, 1 y 2. Hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres. Y nos recuerda el mandamiento dado por Dios en la ley. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Indispensable honrar a nuestros padres, honrar a los mayores. Hoy en día se habla mucho de las faltas de respeto de los niños y de los adolescentes hacia los mayores. Los hijos también tenemos que marcar esta diferencia honrando a nuestros padres y siendo ejemplo para los que están a nuestro alrededor. Esto permitirá que se dé una armonía en la vida cristiana. ¿Será importante vivir en armonía? Claro que lo es. Por supuesto que Dios desea que las familias cristianas vivan en amor, en armonía. Pero también es importante el testimonio. La palabra de Dios al hablar de santidad nos dice que en el aspecto interno es importante, pero el aspecto interno refleja el externo. Entonces la santificación como reflejo de la vida espiritual debe hacernos distinguir de los demás. ¿Cómo? En nuestra manera de vestir, en nuestra manera de arreglarnos, en distinguirnos por la prudencia, buen gusto y honestidad al vivir. Y ahí vemos el ejemplo contrastante, ¿no? Ya no nada más podemos hacer referencia a la vestidura de las mujeres, sino que también a la de los hombres, destacando en todo que somos hijos e hijas de Dios, que nuestros hijos o hijas son hijos de Dios en todo, no nada más cuando vamos a la iglesia o cuando estamos en algún lugar donde estemos expuestos, en todo lugar somos hijos e hijas de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tiene que ser renovado entonces? Nuestro entendimiento para agradar a Dios y vivir como Él desea. Es indispensable, hermano, permitir que el Espíritu Santo siga haciendo la obra de santidad en cada uno de nosotros. Y para ello es necesario hacer uso de los medios de gracia que Dios pone al alcance para nuestro progreso en la vida cristiana. Es indispensable orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Orar para estar en comunión con Dios. Es indispensable alabar a Dios en todo momento y por todo dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental leer diariamente la Biblia de manera individual y con nuestra familia, de manera que podamos todos, hermanos, ir conociendo la palabra del Señor. Practicar el ayuno agradable a Dios. Esto es indispensable para que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. No dejar de congregarnos. Es necesario buscar al Señor mientras puede ser hallado. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que el Señor santifique cada día nuestra vida, que el Señor nos ayude y nos perfeccione. Dios le bendiga, hermano. Nos vemos la próxima semana.